Y hoy vamos a hablar acerca de el Evangelio en el matrimonio. Amén. Así que voy a dar lectura del pasaje de Romanos 7, del 1 al 6. Y lo voy a leer en la versión de las Américas. Y dice así: ¿Acaso, hermanos, acaso ignoráis, hermanos, puesto hablo los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana por permitir que tu iglesia, no solo nosotros, sino todas las iglesias alrededor del mundo, Señor, hoy en tu día nos reunimos para exaltar, alabar con tu nombre, tener comunión con los hermanos después de una larga semana. Y hoy estamos aquí, Señor amado, para poder escucharte hablar, escuchar tu palabra, Señor amado. Así que sea el Espíritu Santo quien esté hablando, que nos esté guiando a toda verdad, bendito Padre. Así que estamos en tus manos, enséñanos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Entonces, vamos a hablar de este pasaje y a veces es un poco, para los que están conociendo un poco la Biblia, es un poco complicado y leer, ¿no? Que Pablo hace una metáfora, una ilustración acerca de este matrimonio, ¿no? Donde aparentemente hay tensión, ¿no? Y tiene que haber una ruptura. Entonces tenemos que darnos cuenta, bien hermanos, que al meditar en este pasaje hoy en la mañana de lo que Pablo le dice a nuestros hermanos, y hoy también por aplicación a nosotros, ¿no? También tiene que ver con la relación entre el matrimonio, ¿no? Del evangelio y el matrimonio. Si bien Pablo usa esta imagen para explicar la liberación del creyente de la ley a través de Cristo, esta verdad también nos enseña mucho sobre cómo debe ser un matrimonio fundamentado en el evangelio. También nos habla de esa libertad, ¿no? Esa libertad verdadera. De hecho, todo el mundo, todos nosotros estamos obsesionados con la libertad. Aquellos que no transgreden la ley o no quieren vivir ajustados a ella, ¿no? Se le conoce como antinominianos. El pastor estuvo explicando qué es un antinominiano, aquel que no quiere acatar la ley, quiere usar el libertinaje como su regla de conducta. Incluso nuestros himnos, ¿no? El himno a Trujillo, ¿cómo empieza? No lo saben. Salve joven heroica Trujillo, ¿no? Solariega ciudad colonial. Que al tocar, ¿no? Su conciencia a la hora pronunciar a la voz libertad. Nuestro himno nacional. Padre, somos libres, seámoslo siempre. Entonces, estamos obsesionados con la libertad. Es parte de querer. Pero hermanos, de cierto modo, ¿no? Todos sin excepción somos esclavos de algo. Ya sea que seas esclavo de libertinaje y quieres hacer lo que tú quieres, entonces, bajo la tutela como creyente de la ley del Señor. Amén. Entonces, aquí ya se nos ha demostrado que somos culpables y que necesitamos de salvación. Todo el pasaje desde el 1 hasta donde estamos hoy es importante que solo somos salvos por gracia, solo por Cristo, por medio de la fe, para la gloria de Dios. Así que somos perdonados por gracia. O sea, no hay cosa que nosotros hayamos hecho para obtener la salvación más que el Señor, todo el sacrificio que hizo nosotros en la cruz del Calvario. Entonces aquí Pablo nos demuestra cómo nuestra unión con Cristo define nuestras vidas. Es importante estar y conocerlo. Entonces al final vamos a ver cómo se hace, porque podemos explicar
esto, tenemos que vivir a la luz de esto, de aquello, pero ¿cómo lo hago? Eso va a ser el final. Entonces, en un matrimonio cristiano, hermanos, esa nueva vida en Cristo transforma también la manera como amamos. No solo en el matrimonio, en todo aspecto de nuestra vida. Así que servimos y nos relacionamos con nuestro cónyuge. Vamos a examinar 3 puntos. Primero, y son claves, primero la relación con la ley. Segundo, el llamado a la libertad en Cristo. Y tercero y finalmente, cómo vivir en un matrimonio redimido. O cómo vivir en relaciones redimidas. Así que Pablo aquí quiere mostrar que el evangelio que proclama la libertad de la ley no cuestiona la bondad de la ley. Eso tenemos que tener muy claro. ¿Ya? Ni tampoco fomenta una vida depravada, de ninguna manera. No hay eso de que, como ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, tengo libertad para hacer lo que yo quiero. No, de ninguna manera. Así que es necesario que pongamos la ley en su lugar, ¿no? En un lugar positivo en la historia de la salvación. Así que esto posibilita al cristiano que obre para bien. Acabamos de leer: lámpara es mis pies, mi palabra, y lumbrera mi camino. Que le da luz a mi camino, dicen las Américas, le da luz a mi camino. O sea, la palabra del Señor me permite ver más allá, ¿no? Los que seamos ya mayores, cuando Leonor usaba su espada del augurio, ¿no? Y decía: espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Y la Biblia, las escrituras, la ley del Señor nos permite ver. Nos permite ver y tomar decisiones a la luz de eso. Pero esa no es la que nos salva. Y eso es lo que tenemos que entender. Así que el primer punto es la ley y el matrimonio. Entender nuestro lazo original. Entonces, el capítulo 7, el versículo 1 dice, y empieza con una pregunta de Pablo, y le dice a los hermanos: ¿acaso ignoráis, hermanos, puesto hablo los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Ahora, esto de aquí no es una opción para el divorcio. Pablo no está dando el reglamento, pero está haciendo una ilustración. Está tratando de explicarlo a los hermanos. Si hemos prestado atención en el sermón de la semana pasada, Pablo había escrito, ¿no? Donde dice: ¿entonces qué? ¿Pecaremos? Porque en el 6:15. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y en esa pregunta que él hace, responde. Y en el original en el cual está escrita la Biblia, ¿no? La expresión que él usa es una expresión de decir: de ninguna manera, o sea, megenoito, de ninguna manera, o sea, en lo absoluto, ni lo pienses. O sea, ¿qué tienes? Eso significa: ¿pecaremos porque no, de ninguna manera, porque no tienes libertad para eso. Entonces, aquí Pablo inicia usando el ejemplo del matrimonio para explicar la relación del creyente con la ley. Estábamos casados con la ley. En el matrimonio una persona está legalmente unida a su cónyuge hasta que uno de los dos muere. Si el cónyuge fallece, la persona queda libre de esa obligación. Pablo tiene esta ilustración para mostrar que de la misma manera nosotros estamos ligados a la ley hasta que morimos en Cristo. Entonces, voy a dar esta ilustración que trata de explicar cómo es que el Señor hace lo extraordinario, lo fabuloso para poder redimirnos. Entonces, imaginemos un matrimonio donde el esposo es un esposo perfecto, ¿no? Es un esposo que hace todo bien, o sea, no tiene falla. Entiéndase que es la ley. Pero, de cierto modo, te exige a la esposa que sea perfecta. Le demanda que sea fiel. Le dice que haga tal cosa. Entonces la esposa vive con este hombre y para sumarlo a esto, no la ayuda. Simplemente le exige que sea perfecta. Ella trabaja en la casa, limpia, y le dice: mira,
aquí está sucio. Y Él nos dice, lo voy a limpiar, pero no te preocupes. Dice, no, tienes que hacerlo perfecto, si no, no vale. Y esa es la ley. Y en la historia aparece otro hombre, que también ama a esta mujer. Pero tengan en cuenta en el pasaje, hermano, que no es el marido el que muere, no es el que muere, la ley no muere. El que muere es la esposa. ¿Y qué hace este hombre? Mata a la esposa. Esto es lo extraordinario. Mata a la esposa. El nuevo hombre que acaba de llegar a la vida de esta mujer, la mata y le lleva a otra dimensión. La resucita. La resucita para que pueda casarse con ella. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y dice el pasaje que nosotros morimos juntamente con el Señor y nos resucitamos juntamente con Él. Y eso es lo que era la ley para nosotros. Era un código con el cual nosotros no podíamos llegar a eso. Y lamentablemente muchos hermanos legalistas usan como salvación, como medio de salvación, la ley. Y algunos usan, ¿no? Por ejemplo, lo más usado que es el sábado. Dicen, no, porque la Biblia dice, todos los días de tu vida guardarás el día del Señor, el sábado, el Shabbat. Tienes que cumplirlo, porque dice todos los días. Y lo toman como literal. Ahora sí, es necesario que nosotros descansemos un día a la semana. Es un mandato del Señor. No podemos estar trabajando, ¿no? Como el mercantilismo que nos exige trabajar, y si por ello fuera, muchas de las empresas, lamentablemente no de las empresas peruanas, el trabajador es lo que importa menos. Porque si por ello fuera, tú no descansaras. Incluso no, en tu casa tendrías que estar atento a ello. Pero eso no es lo que es necesario con nosotros. Entonces, el siguiente punto es que la ley como espejo del pecado. Entonces la ley nos permite mirarnos en qué condición estoy. Pero yo no voy a la ley para poder hacerla y poder obtener salvación. No, simplemente me permite ver en qué condición estoy. Hasta qué punto de degradación está mi situación delante del Señor. Entonces, sabemos que la ley es buena y santa, y Romanos 7:12 nos dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es lo que nos dice Romanos 7:12. Igual, en Salmos 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces la ley tiene su importancia en nuestra vida, porque nos da la rectitud, nos da sendero, pero caminamos a través de ella por la gracia del Señor, porque Él es el que nos ha salvado, Él es el que nos ha redimido. No hay otra opción. Así que su propósito, como les digo, era mostrar nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad de cumplir con los estándares que Dios exige, por eso con nuestra propia fuerza. Y en un matrimonio humano, si uno intenta vivir a base de reglas, sin amor y sin gracia, obviamente, este matrimonio se va a volver una carga, pesado. ¿No? Es como que si yo dijera a mi esposa que lo único que le toca a ella es servir a los niños y yo simplemente trabajar. No. Hay cosas que tengo que hacer, y tengo que hacer. Y a veces lo hago porque puedo decir, no me he llegado del trabajo, ¿no? Y estoy cansado, así que tú atiéndelo, ¿no? Pero no, a pesar de no querer, ¿no? El amor por ella es el que me mueve a poder servirla, ayudarla, ¿no? Estar presente ahí con los niños. De hecho, hoy Yohanan eligió estar hoy ya en el servicio, ¿no? Ya está, estoy viendo cómo es que va creciendo. Y como siempre le decimos a él, nuestro deseo y nuestro anhelo como padres, él tiene metas, tiene sueños, pero el más importante es que él pueda servir al Señor, pueda conocer al Señor de sus padres. Y el primer camino el cual va a ir a ver, observar es la piedad de los padres, ¿no? Yo puedo decir, o pueden verme que, bueno, soy correcto en la iglesia, pero en casa los niños no quieren ni estar. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que la ley es nuestro espejo para ver nuestra condición. De igual modo,
Nuestra relación con la ley, sin la gracia de Cristo, es pesada y nos condena. Vamos a estar en ese ámbito. Es cargado, tratar de querer cumplir. Y nosotros vemos en muchas congregaciones cómo es que quieren llegar al estándar de Dios, ¿no? Por la moda de vestir, por el día que guardan, usar la ley de manera literal. Ahora digo, la muerte en Cristo, el punto número 2 del primer punto, es nuestra libertad. Cuando recibimos a Cristo, morimos con Él. Y eso es lo que está usando la ilustración. Morimos con Él a la ley y al poder del pecado. El pecado ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. A veces las películas cuando están persiguiendo a un criminal, ¿no? En Estados Unidos pasa, ¿no? En Estados Unidos son estados, ¿no? Cada estado se rige por su ley. El policía ya está a punto de atraparlo y el criminal pasa la frontera. ¿Y por qué no lo persigues? No, ya está fuera de mi jurisdicción. Y ese es el pecado para nosotros. Ya no está, ya no es parte de nuestra vida. Ahora no quiere decir que sigamos luchando con él. No, sí, seguimos batallando. Y cada uno de nosotros es testigo de cómo es que la lucha es sangrienta en el pecado de nosotros. ¿Verdad? Así que, y Romanos 6, del 6 al 7, nos dice eso. Así que quedamos libres de la ley y ahora vivimos bajo la gracia. En términos de matrimonio, esto implica que nuestra relación con el pecado y la condenación ha sido reemplazado por una relación de amor, libertad y gracia en Cristo. ¿Verdad? Amor, libertad y gracia en Cristo. Conocemos la verdadera libertad. Así que, hermanos, si en un matrimonio vivimos basados en expectativas y legalismo, caemos en la trampa de medir al otro y medirnos a nosotros mismos en lugar de vivir en gracia. En Cristo somos llamados a ser libres tanto de la ley como de las cadenas del pecado y vivir con un corazón renovado constantemente. Ya lo dijimos, ya no esperamos que nuestra esposa sea santa, nosotros buscamos santidad. Es recíproco, ¿verdad? Es recíproco. Nos edificamos uno a otro. Y ese es el matrimonio, es una santificación constante. No hay otra opción. A los casados les pregunto, ¿quién es tu mejor amigo? La respuesta del casado debe ser: mi mejor amigo es mi esposo o mi esposa. Si la respuesta fue otra, hay que ponernos a meditar. Porque no hay opción. Mi mejor amiga es mi esposa. Para mí. Es mi mejor amiga. ¿Cuál puedo contarle? ¿No? Hablar con ella. Me conoce. Cuando estoy preocupado, algo tiene. ¿No? Cuando ella también está, dialogamos. Y eso se ha ido cultivando. Porque yo cuando me casé no fue así. En lo que sé yo pensaba que era ajeno a ella. ¿No? Y de cierto modo, hermanos, el contexto cultural en el cual todos venimos empapados de eso. Y en el matrimonio yo había visto eso. ¿No? Mi papá, de cierto modo, sí es cierto, estaba en la casa hasta que antes se vaya. Pero su relación, si me pongo a mirar ahora, y capaz viendo a la luz de la escritura, no era la correcta. ¿No? Yo simplemente era de proveer, era un proveedor. Entonces, ¿cómo rompemos con eso nosotros? En Cristo. Rompemos como visiones que traemos de nuestra familia. Entonces, como matrimonio cristiano, nosotros comenzamos a crear cultura nueva a través de la escritura en Cristo. Y eso tiene que verse, se va a notar. Amén. Así que es importante que entendamos el primer punto, ¿no? Que la ley es nuestro espejo y la muerte de Cristo es nuestra libertad. Y estamos libres de nuestro primer marido, por así decirlo, que era la ley. ¿No? Ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. Y es muy importante que entendamos que la ley es como un guía, un maestro. Cuando el imperio griego cayó a manos de los romanos, ¿no?
Obviamente cuando un imperio cae, es conquistado y otro lo sucede, obviamente los que eran de ese imperio pasan a ser esclavos, en este caso del imperio romano. Y los romanos vieron que había muchas personas cultas, personas que sabían. Entonces decían, no podemos mandar a estas personas a que cultiven o que aren el campo o a que edifiquen. ¿Qué hicieron? Usaron a estos griegos cultos a que críen a sus hijos, los instruyan. Y es ahí donde nace la cultura grecorromana. Y eso es lo que es la ley con nosotros: nos instruye, nos guía, nos orienta, nos enseña. Es muy importante que podamos entender eso. Entonces, el punto número 2, la libertad en Cristo, una nueva vida para un nuevo matrimonio. Y en Romanos 7:4 nos dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. ¿Vieron? Se nos ha hecho morir la ley no es el que muere, somos nosotros los que morimos. Por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Vieron? Es importante que no solamente vivo a la luz de la gracia y el amor, sino se va a notar. El Salmo 1 empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón, ¿no?, que no anda por el camino de los malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Sino dice que en su ley del Señor está su delicia, su meditación. Y en esa ley él medita de día y de noche. Y usa una ilustración muy hermosa. ¿Por qué? Porque se va a notar. Yo puedo decir, no, yo estudio la escritura, no, me gusta, me encanta, pero cuando lo veo aislado de su congregación, no hablo con nadie, y le preguntan, no, es que me da vergüenza hablar a los hermanitos. Pero vemos que la escritura misma nos dice que aquel que ama la ley es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Está en Salmo 1. Y su hoja no cae. Y después dice, no así los malos, que son como las ramas secas, ¿no?, que el viento lo arrebata y lo lleva de aquí para allá. Entonces es muy importante, hermanos, que este pasaje, el versículo 4, dice que los frutos se van a notar nosotros, se va a ver en cómo nos relacionamos, cómo es que vivimos el Evangelio. Yo no puedo pretender tener el manual de vida y yo no vivirlo, ¿no? Y eso es lo que hace la ley con nosotros, nos muestra cuál es nuestra situación. ¿Cuántos hermanos se han acercado a molestarte? ¿No? O tu esposa, cuando el matrimonio, cuando te amonesta. ¿Te molesta? ¿Te enoja? A veces a mí me ha pasado. A veces uso la negación. Es que tú estás molesto, me dice mi esposa. No, yo no estoy molesto. Sí, no estoy molesto. Y me enojo más. ¿No? Y es parte. Entonces el mío está así, tiene razón. Me molesté, me pasó esto, ¿no? Y ya lo hago, ¿no?, en respecto a eso. Y es muy importante. Así que Pablo continúa diciendo que nuestra muerte a la ley, ahora somos libres para pertenecer a otro. Y aquí es el otro. Es aquel que resucitó de entre los muertos, para que demos fruto para Dios. Y así como en el matrimonio implica una relación de pertenencia y compromiso, nuestra unión con Cristo significa que ahora vivimos para Él y no para el pecado. El matrimonio es una especie de esclavitud. Entonces es cónyuge, o sea, juntos, para siempre, unidos, hasta la muerte. No hay opción, o sea, no puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo te amo a ti, pero necesito estar con otra mujer, no. Para el creyente no hay esa opción. O comenzar a buscar excusas, ¿no? Si nosotros preguntamos en los matrimonios por qué se les quebrajaron, y a veces, normalmente a veces he visto que el hombre se va de la casa, ¿no? Y a veces usan como pretexto, no, es que no me atendían, no, es que no, ya, con la vida íntima ya no quería estar conmigo. Pero nunca lo dijo, nunca habló, nunca le dijo a su esposa, mira, ¿sabes qué? Pasa esto, hay que hablar acerca de esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que comprender de que es importante la comunicación. Ahora, del punto número
hay un capítulo que tenemos que es la permanencia en Cristo, una nueva identidad. Es el Señor Cristo y nos da identidad. Así que cuando aceptamos a Cristo, digo por dónde le acaba de decir. Muchas gracias, hermanos. Nuestra identidad cambia. Ya no estamos definidos por nuestro pasado ni por nuestras fallas. Tengan en cuenta eso. No importa lo que hayas hecho en el pasado. La ley te dice, mira, tú has quebrantado esto, has matado a alguien, no sé, has abusado de alguien. Y a veces puede sonar muy feo y a veces las personas cuando un abusador atenta contra un menor, no tiene perdón de Dios, dicen, ¿no? Y a veces en nuestra justicia humana quisiéramos que eso sea así. Incluso matarlo, nacen los justicieros. Pero si nosotros fuéramos peor. Entonces eso es lo que dice Pablo ahora. Ya no hay nada que nos puedan decir, porque ahora tu nueva identidad es Cristo. Cristo es quien te define. Estás unido a Él para siempre. O sea, no hay quien te separe. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ni nosotros mismos. Porque nosotros podemos caer en esa situación de decir, no, hermano, mire, yo soy indigno. No puede ser, Señor, no sé por qué tanto me ama, así que no sé, ¿no? Y se quedan ahí ignorando el amor y la gracia que el Señor ofrece para que puedas venir y te unas a Él. Y a veces para mí la conozco, por ejemplo, cuando estaba en otra congregación. Y a veces ahí se celebra la Santa Cena a veces al mes o cada 3 meses, ¿no? Y escuchaba a hermanos que decían, no, yo no lo celebro porque soy indigno, ¿no? Cuando participar de la vida del Señor es algo extraordinario que toda la iglesia debe ser. Ahora, tenemos que ver y meditar acerca de eso y hacer, ¿no? Pedir perdón al Señor y ponernos en él, porque tampoco no lo podemos tomar indignamente, pero no es restrictiva, sino es para que te arrepientes y vengas a Él. Ahora, esta es una aplicación directa al matrimonio. En lugar de vernos nosotros mismos en nuestro cónyuge como personas defectuosas e insuficientes, debemos vernos a la luz de Cristo como personas que estamos redimidas y que estamos siendo transformados. La santificación es el proceso más largo que el cristiano atraviesa. La salvación es donde el Señor nos llama, despierta, abre los ojos de nuestro entendimiento y nos permite ver lo hermoso de su salvación. Y comienza la santificación, es el proceso de la mortificación del pecado. Estamos luchando, batallamos, tropezamos, caemos, nos volvemos a levantar, de ahí vuelta nos revolcamos por un precipicio. Pero es el bien del Señor que nos viene y nos levanta. Y seguimos, ¿no? Tomamos decisiones que nos llevan a situaciones difíciles, una enfermedad. Todo eso ayuda para el bien. Nosotros no decimos, ¿por qué el Señor me hace pasar por esto? ¿No? Decimos que todo obra para bien. Amén. No nos victimizamos. Validamos las emociones de frustración, de enojo, de molestia, de celo, pero no nos quedamos ahí, sino que vamos y buscamos transformarnos, nos renovamos constantemente, y ese es el ejercicio, hermano. Puede ser cansado, puede ser frustrante, sí, pero como dijo un presidente, ¿no? Cuando asumió el mando, dice, aquellos que estén dispuestos a defender la libertad tienen que estar también dispuestos a soportar la fatiga de defenderla, y eso es. Nosotros defendemos la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Pero cansa a veces, ¿no? Nos cansamos, no, hoy día no leo mi Biblia, mañana capaz. 3 días, 4 días ya no me habla la escritura. Empezaste, por ejemplo, tu lectura de la Biblia anual, ya la dejaste en enero el 3, ¿no? Ya estás esperando enero para volver a comenzar. Entonces, el punto número 2 del 2, produciendo fruto para Dios en el matrimonio. Así que en esta nueva relación con Cristo nos permite producir frutos. Me decía el fruto de Salmo 1, ¿verdad? Que aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua da fruto, se va a ver. En nuestra vida y en
matrimonio. Este fruto se manifiesta en un amor genuino. Ahora, el amor no es aquel que se queda callado, no dice nada. No, si ves algo en tu pareja, en tu cónyuge, en tu hermano, en tu amigo, tienes que decirle. Y si te molesta también. Así que este fruto se manifiesta en un amor genuino, en la paz, paciencia, amabilidad y dominio propio. Y lo podemos ver en Gálatas 5, 22 al 23. Dice, más el fruto del amor es el fruto. Y es como un diamante, ¿no?, que despase 5 o 7. No es uno solo, no es varios frutos, es un fruto que se puede ver en amor, paciencia, paz, amabilidad, perseverancia. Y la paz no es algo que tú, no es como lo que dice Tony Stark, la paz es aquel que tiene el martillo más grande. No. Paz es que a pesar de la adversidad, tú estás en control. ¿No? Mantienes la cordura. Igual en el dominio propio, la amabilidad tiene que reflejarse. Así que un matrimonio cristiano debe ser un testimonio de transformación. Aquellos que estamos casados, sabemos eso. Es un testimonio de transformación constante. Donde el fruto del Espíritu esté presente y donde el Evangelio se viva día a día. El Evangelio no es lo que yo escuché y ya no lo necesito más y lo tengo ahí en el trasplante liberador guardado, ¿no? Constantemente estamos viviendo la buena nueva, constantemente, y lo estamos compartiendo. Así que como matrimonio, entonces, hermanos, tenemos que recordar que nuestra unión con Cristo significa que ahora tenemos el poder de amar como Cristo ama. Perdonar como Cristo perdona y dar como Cristo da. La libertad que Cristo nos da no es para vivir para nosotros mismos, no es para quedarnos con eso ahí guardado. Jesús hace la reflexión y dice, aquel que tiene una luz no agarra y lo mete bajo su cama o bajo su almohada y lo esconde, ¿no? Dice que va a ser más alta y la muestra y trata de que se vean, que lo vean. ¿Y qué es para nosotros, hermanos? El Evangelio. Así que ya no nos quedamos con esto para nosotros mismos, sino que para vivir en amor y en servicio mutuo. Se va a ver, hablamos de frutos, ¿verdad? Ahora, el punto número 3, vivir en un matrimonio redimido. La relación en relación con el Espíritu Santo. Y a veces nosotros, parecemos la secta de solo Jesús, ¿no? Jesús y solo Jesús. Eso nos odiamos y se nota por cuando decimos, ¿y cómo puedo hacer para obedecerlo, mandarlo, vivir los preceptos del Señor? Nos olvidamos que Él nos ha dejado un anillo de compromiso. No, ese anillo de compromiso que le recuerda a la novia de que el hombre que ha prometido casarse con ella va a cumplir su palabra y la va a llevar al altar. Y ese es el Espíritu Santo para nosotros. Es nuestro anillo de compromiso, nuestro sello de garantía de que lo que Jesús ha prometido, lo que Dios en su palabra ha escrito a través de toda la Escritura, se va a cumplir en el día cuando venga por nosotros. Y está con nosotros el Espíritu Santo, no es algo ajeno a nosotros. Entonces los pasajes del 5 al 6 dicen, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para la muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Porque mientras estábamos en las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Hay una hermana haciendo una ilustración en un hotel cerca justo al mar. Dice que habían puesto en el piso 2, 3 y 4, dice, prohibido pescar en los balcones. Una restricción. ¿Y qué creen que ocurrió? Los clientes se ponían a pescar en los balcones, usaban los balcones para pescar. Y eso es lo que pasa con nosotros, cuando dicen esta ley, no cruzar esta línea, lo primero que se nos dice, ¿qué pasa si cruzamos de esta línea? ¿Qué sucede si lo cruzamos? No creo que pase nada.
¿verdad? Cuando nos demarcan, nos dan un parámetro, nuestra curiosidad llama de que querramos hacerlo. Hay otro ahí dice, ¿no? Ese botón rojo, prohibido presionar en caso de emergencia. Y acá a veces queremos presionarlo a ver qué pasa. Y eso es la ley con nosotros. No debemos codiciar, codiciamos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, lo opuesto. No codiciarás los bienes, el buey. Vamos a Israel y hacía todo lo opuesto a lo que el Señor le decía en la ley, ¿verdad? Cómo la quebrantaba, nosotros no somos tan diferentes. Somos iguales, incluso a veces peores, ¿no? Entonces, Pablo concluye este pasaje explicando que antes de Cristo vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, lo que nos llevaba a producir frutos de muerte. Pero ahora que estamos en Cristo, vivimos en novedad de espíritu. ¿Esto qué significa? Que en el matrimonio debe reflejar que esta nueva vida está acompañada con el Espíritu Santo. Estamos dependiendo de Él constantemente, luchando. Así que este punto 2 dice la lucha contra la carne en el matrimonio. Pablo describe la realidad de la carne, es decir, esa naturaleza pecaminosa que tiende a querer su propio camino. El individualismo, ¿no? El matrimonio, le decía al principio, cuando nos casamos a veces queremos hacer nuestras cosas por nuestro propio lado, que no sepa a veces la esposa, que no sepa el esposo. Y a veces decimos, sí, ya, pero que no sepa mi esposo, porque él lo quiere, ¿no? Porque no sepa mi esposa, porque si mi esposa se entera, va a haber problemas. No. El principio de Génesis, cuando Adán y Eva, el Señor los creó y los puso en el huerto, y ambos andaban desnudos, dice, y ninguno se avergonzaba del otro. Esa es la ilustración en el matrimonio. La esposa conoce todo de nosotros. No, es que no. Mi esposa tiene que saber solo esto de mí. No. Estamos todos. Así que aquí Pablo describe la realidad de la carne, es decir, esa naturaleza pecaminosa que tiende a querer su propio camino. En el matrimonio, esta naturaleza se manifiesta en actitud egoísta, en falta de perdón, en la crítica y en el resentimiento. Sin embargo, como hijos de Dios, no estamos destinados a vivir en este tipo de esclavitud. No, de ninguna manera. No. ¿Por qué? Porque tenemos una vida renovada en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos, hermanos, en el Espíritu, tenemos la capacidad de superar nuestra lucha. No estamos incapacitados, no somos inválidos. Y vivir en una relación sana y amorosa, donde no hay resentimiento, no hay celos, ¿no? Esto significa que no habrá dificultad de ninguna manera. O sea, va a haber dificultades en tensiones, conflictos, pero ahora ya nosotros no lo guardamos, sino que hablamos acerca de eso, con el fin de que nuestro matrimonio crezca y avance. Amén. Yo estoy por cumplir 12 años de matrimonio, ¿no? Y tengo que decir que, para la gloria de Dios, he aprendido desde el principio. Ella ha sido el hierro que me afina, y el hierro que la afina a ella, ¿no? Y está en mí siempre, guardarme para ella. Yo le pertenezco a ella, ella es mía, como dice Cantar, solo para ella. Mis ojos no pueden ver a nadie más que solamente a ella. Y ese es el matrimonio cristiano. Lo que a veces le incomoda a ella, o le molesta, o le tiene triste también, me entristece a mí, porque le afecta a ella, porque es misma parte de mí, ¿verdad? A veces tienen a decir, he escuchado, no, y obviamente ahorita que en la red están y preguntan, ¿qué es más importante, tu esposa o tus hijos? No, la mayoría de personas tienen que responder, no, tus hijos, porque el hombre o la mujer te puede dejar en cualquier momento. Nosotros como cristianos no tenemos esa opción, ni se nos debe pasar por la mente, ¿verdad? Y aquellos hermanos que están en el noviazgo yendo para él tienen que ver eso. El divorcio no es una puerta de escape, ni lo piensen, ¿no?
El divorcio es otro tema. Nosotros estamos viendo ahora el evangelio en el matrimonio. Así que, hermanos, ¿qué significa esto? Que tenemos el poder de superar las pruebas con la ayuda del Señor. No estamos solos. Tenemos todo el poder del cielo de nuestra parte. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo resguardándonos, cuidándonos, guiándonos. Así que, hermanos, la vida en el Espíritu nos da la gracia de perdonar, de comprender, de servir, de amar incondicionalmente, lo cual es fundamental en el matrimonio y en nuestra vida como iglesia, como miembros de una comunidad. Así que, hermanos, tenemos que comprender que en lugar de depender de nuestras propias fuerzas, debemos depender del Espíritu Santo continuamente. Al vivir en el Espíritu permitimos que Dios transforme nuestras vidas, nuestras actitudes y nos capacite para amar de la manera que glorifique primeramente al Señor, glorifique a Él. Así que, hermanos, estamos en una esclavitud, en una bendita esclavitud. Como dice el autor, la obediencia es la esencia misma de la esclavitud. La obediencia es la esencia misma de la esclavitud. Le pertenecemos a nuestro Señor. Así que, hermanos míos, no importa lo que nosotros profesemos con nuestra boca. Eso tiene una menor importancia. ¿Saben cuál es lo que revela nuestra verdadera obediencia? Es el amor hacia el Señor. Es solo saber que dependemos de Él. No es nuestra profesión de fe, ni cuando levantamos nuestra mano, ¿no? Cuando nos llamaron para decidir seguir a Cristo, no. Es nuestra obediencia al Señor. Juan, en el capítulo 8:34, nos dice, ¿no? Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que, hermanos, tenemos dos opciones, dos alternativas. O estamos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Duros, siervos del Señor. Esa palabra que usan algunos, miren, el siervo, todos somos siervos del Señor. Todos. No hay un rango superior ni menor, todos somos servidores del Señor. Los roles son los que cambian. Los roles son los que nos distinguen dentro de nuestra comunidad, la responsabilidad que tenemos. Así que, hermanos, no hay otra opción. En este asunto no existe neutralidad. O te estás dejando guiar por tus pasiones pecaminosas, o estás tratando de cumplir la ley en tus propias fuerzas, o dependes de Cristo. Te aborcas a Él, te inclinas a Él. ¿Quién es tu amo? Eso es lo que tenemos que saber. Así que nuestro matrimonio con Cristo tenemos que recordar siempre que es una solución provista por Dios para nuestra justificación y nuestra santificación y nuestra glorificación. Primero Corintios 6:19-20 nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no nos pertenecen. Y Pablo dice que no nos pertenecen, son de Dios. Así que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así que, hermanos, tenemos que recordar esto en nuestra alma siempre. Eso recuerda a tu alma. Recuérdale de que tienes un nuevo amo. Es aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos libertad. Entonces nos ponemos y nos paramos y decimos: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo? ¿Cómo se ve que estoy mostrando frutos? Como decía al principio. Y algo que el Señor dijo en el Sermón de la Montaña y habla acerca de la bienaventuranza. Él dice en el 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces hay tres puntos que los cuales nosotros atravesamos que son negativos para nuestra vida. Y les pregunto y les digo: ¿qué estamos consumiendo? ¿A cuánto les gusta la comida chatarra? A mí me encanta, ¿no? Como le digo a mi hermana, cuando comemos
algo que es chatarra, es adictivo, ¿no? Sí, papá es adictivo, quiero comer más. Hamburguesas, chitos. Pero eso no nos va a llenar, no nos va a alimentar. Eso no nos va a dar vitaminas para nuestro cuerpo para que pueda subsistir. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué estás consumiendo, hermano? Tiene que ver con nuestra vida íntima con el Señor. ¿Qué estamos consumiendo? Analízate en tu corazón. Otro punto es, no es suficiente dar mordisquitos para saciarnos. No, es que yo escucho todos los días mi podcast, ¿no? Y es suficiente, hermano. No, yo entro y veo un sermón en YouTube o en Instagram, veo shorts, ¿no? O reels, shorts en YouTube o TikTok y ahí me dan fortaleza. No podemos vivir de eso. No. Otro es que tampoco podemos vivir con la comida de ayer. O sea, no, ya comí ayer, leí mi Biblia ayer, así que de aquí no necesito leerlo hasta el próximo domingo cuando vaya a la iglesia. No. O cuando vengan a escuchar, yo te he gritado varias veces. Cuando hablan, ¿y dónde está el hermano fundador? ¿Qué habla el hermano fundador? Él inició cuando estuvo en la iglesia. Y vemos que no tiene una vida alejada de la iglesia, no va, no asiste. No vivimos de glorias pasadas. La vida cristiana es constante de aquí y ahora. Aquí y ahora, siempre. Estamos batallando. Entonces, ¿cómo empieza? Todos hemos sido bautizados, hemos pasado por las aguas del bautismo. Y eso nos lleva a adorar, una vida de adoración constante, búsqueda de la Escritura, leer las Escrituras, hermanos. Y eso que nos lleva a relacionarnos, formar parte de un grupo, tener un círculo de hermanos, amigos, cristianos, que te motiven a crecer. Ponte a pensar, ¿quiénes son tus círculos más cercanos, tus 5 personas más cercanas a ti? ¿Y de qué manera influyen en tu vida? ¿A dónde te llevan? ¿Qué te aconsejan? ¿Qué te dicen? Amiga, déjalo. Ese hombre no sirve. O hablan del hermano, critican. Como dice, ¿no? A veces el chismoso es peor que el buitre. Dicen dicho, ¿no? Porque el buitre come la carne muerta, pero el chismoso, el criticón, come a la persona viva. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es tu círculo, tu grupo de amigos? ¿Dónde te relacionas? En tu comunidad, ¿hasta qué nivel estás relacionado? ¿En qué modo estás involucrado? Hablamos de frutos, y esos son, se va a ver. Y otro punto es también dar. Servir dentro de nuestra comunidad, ser parte, ser visible, que nos vean, que estamos trabajando para llegar al servicio en la comunidad. Todos aquí podemos decir que no, estamos libres, todos trabajamos, todos tenemos un trabajo que salimos de la casa de día y llegamos a casa de noche, y solo el domingo nuestro día en la cual podemos abocar, capaz podemos ir para hacer algo, pero venimos y le damos gloria a Dios aquí, para reunirnos. Y eso se ve en el servicio constante al Señor. Damos nuestra vida, se ve en el servicio. Esos son los frutos, hermano. No hay un creyente que no diga, no, yo amo al Señor, pero es ausente en su comunidad, en su iglesia. Me atrevería a decir, hermanos, que esas personas todavía no conocen al Señor. Me puedo equivocar, pero si no tienes una vida activa dentro de tu comunidad, necesitas conocer al Señor. Porque Él, cuando entró en nuestra historia como humano, los 3 años que Él tuvo, esos 33 años que Él tuvo, lo usó para servir a su Padre. Y ese ejemplo se ha dado para que ustedes hagan lo mismo que yo. Y el servicio es lo que Él identifica. Así que, hermanos, para concluir, el evangelio en el matrimonio no solo significa el compromiso entre 2 personas, sino el reflejo de nuestra relación con Cristo. Solteros también. Al entender que hemos muerto el pecado y a la ley, somos llamados a vivir en la libertad y en la gracia que Dios nos ha dado. Esto nos permite amar a nuestro cónyuge de una manera que no es posible con nuestra propia fuerza.
Un matrimonio que vive el Evangelio será un testimonio vivo de Cristo y de su amor por la iglesia. Así que, hermanos, cerrando esta meditación, recordemos que nuestra unión con Cristo nos llama a vivir de acuerdo con su Espíritu, depender absolutamente de Él, permitirnos producir fruto para Dios en nuestra vida y los que estamos casados en nuestro matrimonio, los que están solteros, viudos o divorciados, en lo que les toca vivir. Así que nos ponemos de pie y oramos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias